buenos días a todos. Les damos una cordial bienvenida al programa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, esperando que sea de goce y bendición para cada uno de nosotros. A inclinar su rostro para hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te pedimos que vamos a iniciar el programa de escuela sabática, que seas tú el que nos dirijas para poder empezar el programa. Señor, te he pedido por cada hermano que está viendo el programa, que lo que vayamos a expresar en este día sea de bendición en su vida. Señor, te damos gracias, te pedimos en nombre de Cristo Jesús. La ruta es larga y cruenta, es difícil ver el fin, pero mi alma entona un canto, pues conmigo un ángel va. La noche es negra y turbia, no la alumbra débil luz, pero mi alma entona un canto, pues conmigo un ángel va. Me cuida de la tentación, me cuida por su amor. Si oro, también ora Él, va siempre junto a mí. Me olvidan mis amigos y muy solo puedo estar, pero mi alma entona un canto, pues conmigo un ángel va. Si nubes me rodean y una carga he de llevar, con valor y fe prosigo, pues conmigo un ángel va. Un día la tristeza puede mi alma inundar, pero seguiré confiando que a mi lado el ángel va. Conmigo a la montaña va, conmigo sobre el mar. No hay miedo ni ningún temor, va el ángel junto a mí. El fin ha de llegar y mi Salvador vendrá, y mis ojos han de abrirse
Si para mí no hay remedio en la tierra, Cristo me sana y me da bendición. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas siempre estaré, salvo y seguro por siempre. Bajo sus alas placer indecible, me escondo aquí mientras pase mi afán. Fiel protección de mi fiero enemigo, paz y salud me proporcionará. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas siempre estaré, salvo y seguro por Buenos días, hermanos. Esto es El Nuevo Horizonte y se titula No creo en Dios. Poco a poco los jóvenes comenzaron a ponerse de pie al llamado de la oradora del colegio Quesaltepeque, que se encuentra en El Salvador, para aceptar a Jesús como su Salvador. Todos, excepto uno, llamado Brian, quien burlonamente le dijo a la compañera de al lado: ¡Qué locura la de ustedes en creer en algo que no existe! Brian tenía 17 años y la vida lo había golpeado tan fuerte que debido a eso se hizo pandillero, era alcohólico y también drogadicto, creyendo así que esta era una vida sin Dios. Al día siguiente, la oradora vuelve a hacer el llamado y Brian nuevamente quedó sentado. Cuando todos se fueron, Brian se acercó a la conferencista Alejandra y le dijo: ¿A mí? No me pida que me levante. No es para mí, porque yo no creo en Dios. Con paciencia, ella le pidió a él que le diera una oportunidad a Dios en su vida. Él, algo enojado, aceptó y oró, diciendo: Señor, yo no creo que existas y tampoco quiero orar, pero si tú puedes hacer algo por mí, pues entonces hazlo. El jueves, a un día de terminar la campaña, la oradora se acercó a él y le hizo un llamado personal al bautismo. Dijo: si Dios toca mi corazón, iré y me bautizaré. Llegó el día sábado. Hubo muchos bautismos, pero los profesores, la directora, el capellán y la oradora estaban orando porque estaban esperanzados a la llegada de Brian. De repente, vieron entrar a lo lejos a Brian, que venía con su mejor amiga, y ambos decidieron entregar su vida a Dios con el bautismo. Brian dijo: gracias Dios, gracias por usar a la predicadora y gracias por las escuelas adventistas. Hermanos, con esta experiencia hermosa de Brian, tenemos que orar por los colegios adventistas, ya que están ellos cumpliendo su misión y atravesando por una situación a su vez difícil. Asimismo también por todos los jóvenes, no solamente de nuestras iglesias, sino de las escuelas adventistas, ya que en ellos existen jóvenes que no son de la religión. Sin embargo, a través de estos colegios,
ellos están convirtiéndose a Dios. Hermanos, les envío un fuerte abrazo virtual y muchas bendiciones. Dios con ustedes. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da. Me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Feliz sábado, hermanos. En esta mañana vamos a escuchar El Misionero, que se titula La mujer que gateaba como un bebé. Su nombre de esta mujer es Omou. Ella enfermó gravemente luego de que murió su esposo. Sentía mucho dolor, hinchazón en las rodillas, le dolía su cuerpo y por ese motivo ella no podía caminar, así que ella comenzó a gatear. Para moverse de un lugar a otro, ella gateaba. Para llegar a la cocina, andaba gateando como un bebé. Ella tenía un tío, que ese tío la llevó a hospitales, anduvo en muchos hospitales, pero nunca logró sanar, así que también la llevó con curanderos, pero de la misma forma nunca vio un resultado. Entonces dice que pasaron 4 años y ella seguía enferma, seguía postrada en una cama, cuando un día dice que su hermana escuchó, la visitaron en su casa y dice que estaba un hombre orando con su hermana y leyendo la Biblia. Entonces dice que ella como pudo se arrastró, fue y gateó hasta donde estaba ese hombre y le pidió que orara por ella, pero nos cuenta que ese hombre no quiso, la vio, dice que llegó arrastrándose y la observó, pero no oró por ella. Entonces nos dice que se fue y ella pues se quedó igual,
Pero nos cuenta la historia que a los 3 días regresó este hombre y le dijo: mujer, vengo a orar por ti. Entonces ella se sintió muy contenta y dice que cuando él comenzó a orar, dice que en su oración él decía que le daba gracias a Dios por haberle permitido ayunar esos 3 días, esos 3 últimos días, por esa mujer. Y entonces, después de su oración, ella se sintió más tranquila. Dice que desde esa noche ella pudo dormir mejor. Y así fue, los siguientes días la siguió visitando, siguió orando y nos cuenta que 15 días ayunó por ella. Oró con ella y estuvo ayunando el hermano. Y dice que un día ella le preguntó: ¿dónde está tu iglesia? Y dice que se fue, ella quería ir a la iglesia, conocer la iglesia adventista. Entonces ella todavía no podía caminar muy bien, pero dice que el hermano tenía una motocicleta y pasó por ella en la motocicleta y la llevó a la iglesia. Entonces, cuando ellos vieron que ella ya comenzaba a caminar, el hermano dijo que era un milagro de Jesús y nos cuenta que exclamó con emoción el milagro que Dios había hecho en la vida de esta mujer. Pero el problema comenzó cuando ella comenzó a ir a la iglesia. Su familia se opuso y dice que hicieron una reunión familiar y su familia dice que su tío le levantó un libro común de su casa y la Biblia, y le dijo: ¿a cuál eliges? Entonces dice que Omou dijo: yo decido el libro negro, la Biblia, porque ahí conocí a Jesús y Jesús me está sanando. Pero entonces su familia dice que se burlaron de ella y le dijeron: entonces eliges la Biblia, pues entonces predícanos. Y dice que todos se comenzaron a reír porque ella no sabía leer. Pero ella se decidió por la Biblia, decidió quedarse con Jesús. Entonces su familia, su tío dijo a su familia: recojan todas sus pertenencias de Omou porque ella se va de la casa, ella ya no es de nuestra familia. Entonces dice que su familia la echó de la casa y ella comenzó a andar con amigos, con conocidos, quedándose en una casa, en otra casa. Y cuando los hermanos de la iglesia se enteraron, la apoyaron, se la llevaron a vivir a la iglesia, donde es su casa hasta hoy. Y nos dice Omou: agradezco a Dios por mi nueva familia. El Señor Jesús será mi pastor por siempre. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudará a construir la escuela secundaria, donde se enseñará sobre el amor de Jesús a muchos niños que sus padres se niegan a conocer la iglesia adventista. Que el Señor les bendiga en esta mañana, y esto es lo que nos ha traído el misionero. Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan. Entrégate
Hola hermanos, feliz sábado, Dios les bendiga. En esta mañana deseamos que Dios pueda estar con nosotros, que Dios nos pueda acompañar. Le queremos dar la bienvenida a nuestro repaso de la lección, deseando que este día pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Y en esta mañana tenemos un invitado con nosotros y quisiera presentárselos. El invitado que tenemos es el pastor Jordan. Él está trabajando en la Asociación Pacífico Sur. Pastor Jordan, bienvenido a nuestro repaso de la lección en esta mañana. Hola, ¿qué tal, pastor Eliasib? Espero que todos estén muy bien, queridos hermanos, y también feliz sábado para todos ustedes que están escuchando o van a escuchar la transmisión. Muchas gracias, pastor. Sin duda alguna, deseamos que este repaso sea de bendición para todos nuestros hermanos. Y vamos a empezar nuestro repaso de la lección en esta mañana haciendo una oración y pidiendo la dirección de Dios. Así es que quiero invitarles para que cerremos nuestros ojos y hagamos esta oración todos juntos. Vamos a orar, hermanos. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias en esta mañana porque nos permites levantarnos, porque nos permites poder congregarnos como familia y alabar tu nombre en este día, Señor. Te pedimos que nos acompañes, que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros y que esta lección pueda ser de bendición para todos nuestros hermanos, Señor, y para todas las familias de nuestra iglesia. Gracias te damos por tus bendiciones y cuidados. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a empezar en esta mañana nuestro repaso de la lección. La lección de esta semana lleva por título Desarrollar una actitud ganadora. Y es la lección número 9. Y quisiera estudiar el texto de memoria, el texto para memorizar, que se encuentra en 1 de Pedro 3:15. Dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. 1 de Pedro 3:15. Y la lección de esta semana nos desafía para que todos nosotros como miembros de iglesia, como líderes de iglesia, podamos tener una actitud ganadora, dice la lección. Así es que esta mañana vamos a repasar la lección y vamos a ver cómo nosotros como cristianos, como líderes de iglesia, podemos desarrollar una actitud ganadora. Así es que vamos a empezar la lección. Y quisiera empezar con una pregunta. Quisiera preguntarle al pastor Jordan. La pregunta que le quisiera hacer está basada en el día domingo de nuestra lección. Dice la pregunta: al nosotros el predicar el evangelio, tal vez al dar estudios bíblicos, ¿cuál debe ser nuestra actitud o cuál debe ser la actitud del cristiano? Pastor Jordan, ¿nos pudiera apoyar con esta pregunta? ¿Cuál debiera ser nuestra actitud como cristianos al predicar el evangelio? Bueno, pues no cabe duda que la lección nos dio algunos tips de cosas que habríamos de hacer y cosas que no debíamos de hacer. Y realmente
en este aspecto nosotros tenemos que tener en cuenta los ejemplos que nuestro Señor Jesucristo también hizo en vida. Y el día domingo se menciona algo interesante acerca de las historias de dos mujeres que estaban en la presencia de Dios. La primera, pues, la encontramos en Juan, capítulo 4, versículo 27 al 30. Y nos menciona que esta mujer, pues, prácticamente estaba buscando a Dios. Déjame, ahorita lo busco en mi Biblia. Ok, Sí. la historia está en Juan, capítulo 4, versículo 27 al 30. Donde menciona que en esto llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces, podemos notar que sus discípulos tenían respeto a su Señor, a Dios, a Jesús más bien. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, veo a un hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Es la historia de la mujer samaritana y muchas veces el testimonio habla. Esta es una de las historias que nosotros vamos a tener en cuenta siempre que nosotros necesitemos enseñar el evangelio a los demás. Continúa en el versículo 39 al 42. Donde dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron por él, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que había hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos y se quedó allí algunos días. Muchos más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Si nosotros vemos la historia, es que en un primer lugar, las personas que estaban en ese lugar creyeron por testimonio de ella, pero eso no fue todo, sino que al saber el testimonio de ella, ellos tenían la curiosidad de quién era esta persona. Se me hace interesante saber que ellos también ya tenían en cuenta que Cristo iba a estar entre ellos y que a la vez iba a llegar y les iba a mostrar que realmente las profecías iban a ser cumplidas. Entonces, hay muchas personas en nuestro mundo que también ya de alguna manera lo saben, pero que en el momento en el que llega la oportunidad de engancharse con ese ser que les va a dar esperanza, les da fe, entonces ahora pueden hacerlo con toda confianza. Entonces, esa es la interacción que Jesús hace con todos nosotros. Llega inesperadamente y de esa manera, pues vamos a encontrar nosotros también a personas que realmente están esperando el evangelio. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Buscar esas personas y darles lo que ellos están necesitando, que es el hambre espiritual que muchos de nosotros tenemos o tuvimos o tenemos todavía. Hay que darlo. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer su obra en ellos. Muchas gracias, Pastor Jordan, por este comentario. La Sí. lección nos plantea y nos dice, a mí me llamó la atención la cita que aparece allí, dice que cuando nuestros ojos son divinamente ungidos por el Espíritu Santo, dice, vemos posibilidades donde otros solo ven dificultades. Vemos, dice, una rica cosecha donde almas para el reino de Dios, donde otros solo ven campos yernos. Por eso la lección en el día domingo nos plantea que para los judíos ver oportunidad con los samaritanos no era posible. Ahí nos menciona que dice que estaban en constante conflicto los judíos y samaritanos. Sin embargo, dice que Jesús, dice el texto bíblico, le era necesario pasar por Samaria.
porque la actitud de Cristo era ver con sus ojos posibilidades donde no había, donde nosotros no podíamos ver posibilidades, y nosotros también debemos de tener esa actitud. Nosotros debemos de ver oportunidades de crecimiento donde normalmente no los hay, pero debemos de ser guiados o ser dirigidos por el Espíritu Santo. Así es que vamos a pasar a la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta está basada en el día lunes, el lunes 24 de agosto. Allí se habla de la actitud también, pero de la actitud de las personas, pero ya no en relación con el Evangelio. Y entonces quisiera preguntarle al pastor Jordan, ¿cuál debiera ser la actitud correcta del cristiano? Nuestra actitud, ¿cómo deberemos de ser nosotros como cristianos? Pastor Jordan, ¿nos pudiera responder a esta pregunta? Claro que sí. Bien, hermanos, aquí la lección nos menciona algo interesante. Dice que nuestras actitudes a menudo determinan nuestra capacidad de influir en los demás. Y realmente eso pasa a veces cuando nosotros en experiencias que tenemos, llegan los hermanos a nuestras iglesias o hermanos o personas simplemente invitados, y en lugar de encontrar un lugar a donde ellos se encuentren cobijados, porque la gente podríamos decir, busca a Dios y cuando va a un lugar a buscarlo, tal vez encuentra un ambiente no adecuado. Entonces, acerca de la actitud correcta, es importante que nosotros tomemos en cuenta qué actitud estás tomando para alcanzar a las personas. Muchas veces, en lugar de alcanzarlos, los hacemos huir. Bien, pero también la palabra de Dios menciona que en el capítulo 15 de Mateo, acerca de una mujer, a donde se menciona que una mujer que era de la región de Tiro y de Sidón, que pues prácticamente podríamos decir que eran personas también no muy bienvenidas por los judíos. Dice, entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es grandemente atormentada por un demonio. Y pareciera que Jesús la rechaza. Pareciera que Jesús no le presta atención a lo que ella está demandando. Y los discípulos intervienen. ¿Sí? Jesús menciona, versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídala, pues viene gritando detrás de nosotros. A veces nosotros tenemos que tener estas experiencias. La fe de esta mujer creció. De hecho, en el comentario de la lección menciona esto, que Jesús lo que estaba tratando de hacer es que ella tuviera una fe más firme. No quería rechazarla porque Jesús no rechaza a nadie. No importa tu condición, si eres bueno, si eres malo o cómo vengas, no, sino que se trata de que Jesús está haciendo de ella una mujer de fe, ¿sí? Bueno, de eso se trata el primer comentario. Pero después también tenemos otro contraste. Podríamos decir que en Marcos capítulo 14 se encuentra otra historia de otra mujer que le pone perfume. Está en Marcos capítulo 14, a donde se menciona que ella está ungiéndolo, ¿sí? Y dice Jesús, o sea, ahí en esta historia, él le habla a sus discípulos y les dice que la dejen hacer lo que ella está haciendo, pues está ungiendo a él y que no siempre va a estar él con todos ellos. Entonces,
Él declara, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará todo lo que está hecho para memoria de ella. Jesús, con una actitud de amor, está haciendo estas acciones. En una parece que la está rechazando a esta mujer que pasamos que acabo de mencionar, para que su fe crezca. Pero en la otra experiencia, la mujer que unge a Jesús con el perfume, pues Jesús le da la bienvenida. Esta mujer pues también era una mujer pecadora. Era prácticamente María Magdalena, que pues no era una mujer de buena reputación. Pero Jesús las acobija y no le importa cómo ellas eran, su pasado, cómo vivieron. Simplemente les da la bienvenida y con una forma amorosa también las acepta y les hace sentir y les da una esperanza aparte de eso. Muchas gracias, pastor. Sin duda alguna, nuestras actitudes a veces determinan, dice, nuestra capacidad de influir. Y a veces en nuestras iglesias, nosotros como hermanos tenemos actitudes a veces que hace que los miembros de iglesia se sientan mal. A veces vienen visitas a nuestras iglesias y nosotros las criticamos o las vemos raro. Y entonces por eso es muy importante la actitud que nosotros tenemos. Y aquí en esta lección nos menciona la actitud de Cristo. Cristo tenía una actitud que en vez de juzgarlos, en vez de criticarlos, estaba tratando de, por ejemplo, en el primer ejemplo, de fortalecer la fe de esa persona. Entonces, nosotros es muy importante nuestra actitud. ¿O cuál es la actitud de nuestras iglesias? ¿Es una actitud de crítica? ¿Es una actitud de juzgar a los hermanos? ¿O es una actitud de familia? ¿Es una actitud de amor? Por eso la lección nos desafía para que nosotros tengamos la actitud correcta, porque nuestra actitud, como dice el texto, determina nuestra capacidad de influenciar sobre las personas. He escuchado muchas personas que dicen, esta iglesia me gusta, pero también he escuchado personas que dicen, esta iglesia no me gusta. ¿Y por qué no les gusta o por qué sí les gusta? Por la actitud de los miembros de iglesia. Entonces nosotros deberíamos de tener la actitud correcta. Y dice Jesús, dice la lección, Jesús intencionalmente rechaza el pedido inicialmente de esta persona, para que ella persista y de esta manera su fe crezca y se fortalezca. Entonces nuestra actitud debe ser una actitud correcta, una actitud que sea pues para el bien de las personas, no una actitud de juzgar a las personas, de criticar, sino una actitud familiar, una actitud de amor, donde todos los hermanos se sientan bien y se sientan en familia. Y qué bonito sería que nuestras iglesias, los hermanos digan, esta iglesia me gusta, su iglesia me gusta. ¿Por qué? Por la actitud de los hermanos. Pero qué triste sería que nuestra iglesia pudieran los hermanos decir, esta iglesia no me gusta. Y todo eso gracias a la actitud. Por eso es muy importante la actitud que nosotros tenemos como miembros de iglesia. Ahora, vamos a pasar a la lección al día martes. El día martes lleva por título, Presentad la verdad con amor. Y yo quisiera preguntarle al pastor Jordan, la pregunta está basada en ese día. Dice, ¿qué es lo que debemos buscar en las personas a las cuales presentamos la verdad? Y está muy relacionada con la pregunta que acabamos de comentar. Ahora, ¿cuál debe ser o cuál debe ser, qué es lo que nosotros debemos de buscar en las personas a las cuales nosotros presentamos la verdad o a las cuales nosotros le estamos dando estudios bíblicos? Porque a veces nosotros vemos una persona y decimos, no, lo vemos tal vez muy tatuado y lo vemos así pues no sé, pues tratamos de decir, no, ¿cómo creen que esta persona? O tal vez vemos a un borrachito y no lo queremos dejar entrar a la iglesia.
vemos a una persona muy sucia y decimos, no, 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 él que no entre a la iglesia. Pero realmente, ¿cuál, Pastor Jordan, cuál debe ser qué es lo que nosotros debemos de buscar en las personas a las cuales presentamos la verdad? ¿Nos pudiera apoyar, Pastor? Claro que sí. Bueno, en mi experiencia, realmente en el ejemplo que diste, me ha tocado a veces encontrar que a veces, pues, llegan personas a la iglesia que no están en buenas condiciones, eh, en el aspecto también, o que a veces llegan tomados. Entonces, la iglesia, pues, es una iglesia redentiva, no es una iglesia que es para juzgar. Todo lo que hagamos en nuestros servicios, en la iglesia, como hermanos, en testificar como cristianos, debe de ser de una manera amorosa. Y realmente si nosotros hiciéramos lo contrario, entonces estaríamos testificando lo que no es. ¿Sí? Entonces aquí la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses da un ejemplo acerca del apóstol, de cómo tratar a los demás. Realmente Dios es amor y como amor deberíamos de comportarnos. En el versículo 3 de la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, voy a mencionar, es del 1 al 4, pero mencionaré desde el versículo 3. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios, eso es importante, por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Entonces aquí menciona estas palabras importantes que es el amor, la fe, ¿sí? Mientras va creciendo tu fe, también el amor va abundando, ¿sí? Entonces, en el versículo 4 dice, tanto así que vosotros mismos nos gloriamos en vosotros, en las iglesias de Dios, de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces, podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo aparte está hablando cosas buenas de la iglesia. Aunque no estaba allí, pero él reconocía que la iglesia, a pesar de sus defectos, tenía cosas positivas. Yo creo que eso es algo importante que nosotros debemos de hacer notar también hacia los demás. Aquí hay algo importante que la lección nos menciona en la parte casi al final. Dice, si nos humilláramos delante de Dios, si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos, piadosos, habría 100 conversiones a la verdad, donde ahora solo hay una. Realmente la gente que no está convertida de corazón, nuestros hermanos que todavía están batallando, pueden también experimentarlo, pedirlo a Dios, porque ese es un don espiritual, son dones que Dios regala. Y eso le va a dar frutos a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dice, era todo lo contrario, buscaba lo positivo en las iglesias, y aquí lo estamos viendo también. Aunque a las que ministraba ciertamente reprendía el error y no toleraba el pecado. Eso es algo que no debemos de hacer. Lo que es la verdad debemos de justificarla con la verdad, pero el error nunca debe de ser. Pero su objetivo era construir las iglesias que había establecido. Las cosas positivas construyen, pero la crítica, la no aceptación, el maltratar a los demás, eso destruye. Entonces, nos da un buen ejemplo de que nosotros deberíamos de presentar la verdad con amor en todo momento. Aunque el amor, déjenme decirle, hermanos, el amor no quiere decir que vamos a justificar lo malo, sino que con amor debemos de actuar a favor de lo que es la verdad, de lo bueno. Muchas gracias, Pastor. Sin duda alguna, nosotros debemos de hacer todo con amor, ¿verdad? La pregunta que estamos comentando es, ¿qué es lo que debemos de buscar en las personas a las cuales presentamos la verdad? Y el día martes nos menciona, pues, dice, ahí me llamó la atención una cita que dice que qué importante, dice, es que tengamos el hábito
de buscar lo bueno en las personas en lugar de lo malo. Porque a veces nosotros nos concentramos solo en lo malo. Vemos los defectos de los demás. Y nosotros como miembros de iglesia, como líderes de iglesia, debemos de buscar lo bueno, no lo malo. Porque a veces cuando hacemos énfasis en lo malo, pues en vez de edificar la iglesia, en vez de fortalecerla como lo hacía Pablo, pues la estamos destruyendo. Y entonces por eso nosotros debemos de tratar de siempre buscar lo bueno. Claro que, como dice el pastor Jordan, no debemos de justificar lo malo. Pablo tampoco lo justificaba, pero nosotros, nuestro énfasis como miembros de iglesia es que debemos de buscar lo bueno en las demás personas. Dice la lección, hay quienes parecen deleitarse, dice, en buscar cosas que están mal en los demás. Parecen deleitarse si pueden encontrar algo, dice, algo que alguien no ha hecho bien, así no sea por otra razón que sentirse mejor consigo mismo. El apóstol Pablo era todo lo contrario, buscaba lo positivo en las iglesias a las que ministraba. Y nosotros también, nosotros debemos de buscar lo positivo. En vez de deleitarnos en las cosas malas, en los defectos, debemos de buscar lo positivo, porque lo positivo es lo que edifica, lo que fortalece, lo que hace crecer a los demás miembros de iglesia. Así es que nosotros debemos de buscar las cosas buenas en las demás personas. Muy bien, hermanos, vamos a pasar al día miércoles. El día miércoles habla acerca del fundamento lo fundamental que es la aceptación. Y entonces vamos a hablar acerca de la aceptación. Yo quisiera preguntarle al pastor Jordan. Pastor Jordan, ¿cuál es la clave para la aceptación? O sea, lo más importante para la aceptación. Pastor Jordan, ¿nos pudieras apoyar con esta pregunta? Sí, pastor, ya sí. Bueno, en la palabra de Dios hay muchas claves que podríamos encontrar. Y realmente la clave para la aceptación, vamos a mencionar dos citas que vienen en la lección, que es Romanos 15, versículo 7. Y acerca de los fundamentos de la aceptación, pues aquí tenemos nosotros que ver también cómo estamos nosotros, o sea, hacernos una autocrítica. Y es que la palabra de Dios dice, por tanto recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. A veces nosotros podríamos pensar que yo soy más digno que este hermano, o yo soy mejor que el otro hermano, porque no hago, porque no tomo, porque tengo menos debilidades que este otro hermano. Yo creo que eso es algo que en lugar de unir, desune. ¿Sí? ¿Recuerdan también cuando llegaba uno de estos hombres con Jesús y le menciona que él pues prácticamente hacía todas las cosas buenas, pagaba el diezmo, cumplía las leyes completamente todas y no tenía ningún problema, quería pues ganarse el reino. Pero pues prácticamente eso no es todo. Nosotros también no debemos de creer que somos pues más que los demás por nuestra forma de ser, sino que debemos de tolerar también. Esa es una parte importante. Dice, por tanto recibíos unos a otros como también Cristo recibió. Dios no hace excepción de personas. En Efesios capítulo 4, versículo 32, podemos encontrar aquí en el versículo 32 que dice que seamos bondadosos unos con otros, misericordiosos también, perdonadores unos a otros, como también Dios nos perdonó. Entonces, esas son como las bases fundamentales que nosotros debemos de tener a la hora de tener hermanos nuevos, a la hora de el trato hacia los demás, ¿sí? Estas son las bases que la iglesia debe de tener.
Dice que también aquí en la lección, dice, la actitud de Jesús no fue, haz lo que quieras, en la última parte, todo está bien, todavía te acepto. Su actitud fue más bien, no importa lo que hayas hecho, estoy dispuesto a perdonarte, a darte poder para cambiar. La verdad bíblica presentada humildemente en el Espíritu de Cristo, con una actitud amorosa, gana corazones y también puede transformar las vidas. Entonces, esta es la actitud que nosotros deberíamos de tener como fundamento en nuestras iglesias, en nuestra vida diaria. Probablemente no hay iglesia, pero tú eres parte de ese remanente. Entonces, debemos de buscar la manera de que estas actitudes atraigan a las personas y también puedan encontrar a Cristo Jesús a través de ti. Muchas gracias, pastor. Sin duda alguna, pues nosotros debemos de aceptar a todas las personas, ¿verdad? Porque Cristo nos pide que nosotros no hagamos distinción de personas, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. Por eso la clave para la aceptación es el hecho de que mencionan la lección en Romanos 15:7 y Efesios 4:2, que aceptarnos como Cristo nos acepta. O debido a que Cristo murió por nosotros, siendo nosotros aún pecadores y fuimos reconciliados con Dios. Entonces, si Jesús hizo eso, nos aceptó así como somos, tal vez con defectos, con fallas, Jesús nos aceptó, nosotros también debemos de aceptar a las personas. No importa pues su pasado, no importa lo que ellos hagan, no importan los defectos, no importan los defectos de todos, nosotros debemos de aceptar a las personas, porque nosotros, pues como dice la lección, como la parte que, pues, que leíste, Jordan, dice que con una actitud amorosa ganamos corazones y cambiamos vidas. Así es que si nosotros tenemos una actitud amorosa, una actitud que no hace distinción de personas, una actitud donde nosotros aceptamos a todas las personas, no importa sus defectos, podemos ganar corazones y cambiar vidas. Por eso es muy importante que lo fundamental, debemos de recordar que lo fundamental es que Cristo nos ha aceptado así como somos y nosotros debemos de aceptar a todas las personas así como son. Claro, eso no significa que vamos a justificar sus defectos, vamos a justificar sus pecados. Debemos, claro, decirles a las personas que Dios los perdona, que Dios los ayuda a cambiar. Pero nosotros debemos de tener una actitud que los acepta, una actitud de aceptación. Así es que nuestra actitud debe de ser una actitud de que aceptemos a todas las personas y gracias a eso podemos ayudarles a las personas a ganar corazones y cambiar vidas. Vamos a pasar al día jueves. El día jueves nos habla acerca de presentar la verdad o verdad presentada con amor. ¿Sí? Y quisiera preguntarle al pastor Jordan, ¿cómo debe ser presentada la verdad? Pareciera ser que el título de esta lección del día jueves ya nos da la respuesta, ¿verdad? Pero yo quisiera preguntarle al pastor Jordan, ¿cómo debe ser presentada la verdad? Pastor Jordan, ¿nos pudiera ayudar con esta pregunta? Claro que sí, Pastor Ilasi. Bueno, al presentar la verdad, aquí en la palabra de Dios nos menciona también algo interesante. Anteriormente también, no sé si puede hacer un comentario a la parte pasada, pero también cuando nosotros tenemos a alguien al que queremos presentarle la palabra de Dios, a la vez, por sí sola, con amor, no es, el amor también hacia los demás busca el mostrar la palabra de Dios, ¿sí? O sea, si tenemos algún amigo y solamente porque es gracioso, porque es bonito tener amigos, se queda así en simple amistad. Pero no, hay que buscar la manera de presentar a Dios, ¿sí? Entonces, en este caso, en el día jueves, la verdad presentada con amor,
El amor siempre busca lo mejor para el otro. No hay conflicto, nunca vamos a encontrar ningún conflicto entre el amor y la verdad, porque prácticamente la verdad presentada con humildad y amabilidad es una declaración de amor. Y vemos que también Jesús menciona lo siguiente, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta es una declaración de amor, ¿sí? Jesús es el único camino de la salvación. Su gracia nos salva porque podemos conocer la verdad y vivir su vida. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, menciona lo siguiente. Dice, con que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, presenta, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nos está diciendo que tenemos que hacerlo. Tenemos que presentar la palabra a tiempo, fuera de tiempo. Esto tiene que ser con amor también. El amor ayuda a que nosotros llevemos a las personas a Cristo. A veces las personas no están preparadas para saber sus errores, pero con amor es más fácil enseñarles lo que ellos pueden cambiar. Tito 3:4 menciona lo siguiente también. Capítulo 3, versículo 4. Dice, y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con la humanidad, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, porque el lavamiento de la regeneración, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, aquí nos menciona que estos son un equilibrio para presentar la verdad bíblica. En una parte es aceptar a los hermanos, darles la bienvenida, que ellos se sientan bien, pero tampoco quiere decir que el amor tolera la mala actitud o los errores, ¿sí? Entonces, tenemos que presentar con verdad y con amor todo lo que la palabra de Dios menciona. Dice, aquí en la lección menciona lo siguiente. Los escritores del Nuevo Testamento nunca enfatizan el amor por sobre la verdad. Combinan, es una combinación maravillosamente, el amor y la verdad, la gracia y la ley, la compasión y la honestidad. Pedro exhorta a sus hermanos creyentes a presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sí? Entonces, esta es la combinación. Nosotros tenemos que ser equilibrados entre presentar la verdad con el amor y también mantener esta verdad firme sin que el error pueda moverla. Muchas gracias, Pastor Jordan. Sin duda alguna, la verdad debe de ser presentada con amor, como dice la lección. Dice, la verdad presentada con amor conduce, dice, a una auténtica experiencia cristiana que proporciona dirección, propósito y certeza claros, dice. Entonces nosotros como cristianos al presentar la verdad, debemos de presentarla con amor, con mansedumbre, porque como dice la lección, el amor cambia vidas. El amor toca los corazones, por eso nosotros debemos de presentar la verdad con amor, así como Cristo la presentaba. De ahí menciona la lección, vimos los ejemplos de cómo Cristo fue presentando la verdad, predicando el evangelio, pero si había algo que lo caracterizaba era el amor con que presentaba la verdad. Así es que hemos terminado nuestra lección, la lección número 9, que lleva por título Desarrollar una actitud ganadora. Dice la lección que Jesús nunca exhibió, dice la lección, un solo tinte de orgullo o superioridad. Veía en cada ser humano, dice, a alguien creado a imagen de Dios, pero caído en el pecado, y a quien vino
a salvar. Nadie estaba más allá de su amor. Ninguno había caído tan bajo que su gracia no podía alcanzarlo. Así es que nosotros también debemos de tener la misma actitud de Cristo. Debemos de tener una actitud ganadora, una actitud que gana a las personas, que transforma los corazones, que gana corazones, que gana a personas para el reino de Cristo Jesús. Así es que hemos llegado al final de nuestra lección y queremos darle las gracias al Pastor Jordan por habernos acompañado en esta mañana. Pastor Jordan, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Que Dios bendiga su ministerio y que Dios bendiga a su familia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Pastor Eliasib. Igual, Dios bendiga a todos nuestros hermanos en su día santo y también bendiga su ministerio, Pastor. Muchas gracias, Pastor. Vamos a terminar con una oración y quisiera pedirle al Pastor Jordan que nos despida con la oración final. Queridos hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Les invito a inclinarse. Querido Padre, le damos gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, por darnos salud y paz. También le queremos suplicar que nos ayude en nuestra actitud, que nos pueda dar sus bendiciones y también nos ayude a cambiar nuestro carácter para con los demás. Apóyanos, Señor, y gracias por este bendito día en el cual estamos disfrutando y deleitándonos de su palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, hemos finalizado el repaso de la lección. Les deseamos que tengan feliz sábado y que Dios bendiga a cada una de las familias que nos están viendo, que bendiga a todos nuestros hermanos. Feliz sábado a todos, hermanos. Probar y ver. Historia de hoy. Atento a la misión. Mi nombre es Janina Osorio. Soy adventista de nacimiento. Actualmente estoy viviendo en la ciudad de Libertador San Martín, en Argentina, porque estoy estudiando en la Universidad Adventista del Plata. En mi infancia, mi maestra fue una gran incentivadora de mi pasión por la misión cuando me contaba los relatos misioneros en la escuela sabática. Muchas veces ella me ponía como personaje principal de la historia y me hacía sentir muy importante, como si yo estuviese en ese lugar. Esa maestra es mi madre. En el 2009 tuve la oportunidad de participar en el primer proyecto Misión Caleb en Paraguay. Era el inicio de una vida en misión. A partir de ese momento pasé a involucrarme en los proyectos misioneros de la iglesia en mi país durante mis vacaciones. Mi vida se transformó en todos los sentidos, principalmente en la parte espiritual, cuando yo veía la necesidad que tenían las personas de conocer a Jesús. Cada vez que presenciaba un bautismo, como fruto de nuestro trabajo evangelístico, yo renovaba mis fuerzas espirituales. Mi corazón se alegraba al ver personas sinceras, sin esperanza, que ahora podrían tener una vida nueva en Jesús. En el 2014, mi padre me incentivó a tener mi propio negocio y me abrió una tienda en el rubro de muebles. Me sentí muy contenta al tener mi propio negocio. Pero algo dentro de mí me decía en aquel momento de mi vida que solo sería plenamente feliz en un lugar donde estuviera mi corazón, en el campo misionero. Fue así que participé del proyecto Un Año en Misión en La Rioja, en Argentina. A fines del 2015 fui llamada para representar a Argentina en el proyecto Un Año en Misión Sudamericano en Chile. En cada llamado yo sabía que tenía que empacar mis valijas y seguir adelante, porque sabía y sentía que era un llamado que provenía directamente del cielo. Yo me había propuesto un nuevo proyecto, trabajar en una región donde no hubiera presencia adventista. Yo sabía de los grandes desafíos para Argentina en el 2017
y me coloqué en las manos de Dios para participar en algún proyecto evangelístico en ese sentido. Durante el Congreso de Jóvenes en Argentina fue lanzado el desafío de abrir un centro de influencia en Luján, Buenos Aires. Fue así que en marzo del 2017 viajamos a la ciudad de Luján un grupo de 8 chicas. Actualmente aquí en la universidad se encuentran 3 de ellas estudiando junto conmigo. Actualmente ellas también estudian en la universidad y ninguna de nosotras lamentamos el hecho de haber postergado un poco la conclusión de la carrera universitaria para participar en los proyectos misioneros de la iglesia. Chicas, les tengo un nuevo desafío. Próximas vacaciones, una actividad misionera todas juntas. ¿Se topa? Sí. ¡Wow! Se topa. Actualmente, mis amigas y yo nos estamos preparando y capacitándonos para servir al Señor donde quiera que sea. Fue un regalo de Dios en nuestras vidas poder dedicar la fuerza de nuestra juventud para el avance de la obra de Dios aquí en la tierra. Tal vez ya hayas hecho varios planes para tu vida, pero aún no está incluido el trabajar para el Señor. Por eso, hoy te invito a reconsiderar tus proyectos y decir: Señor, no solo estoy dispuesto a vivir mis sueños, sino a vivir los sueños que tú tienes para mi vida. ¿Aceptas vivir la experiencia? Probad y ved. Qué extraordinaria experiencia de fe vivió y vive Janina, una de nuestras estudiantes de la Universidad Adventista del Plata, aquí en Argentina. Ahora quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal. Sanó al quebrantado, al muerto levantó. Él hizo al cojo caminar y al ciego vista dio. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal. Le
Hola hermanos, feliz día, Dios les bendiga. Espero que este sábado pueda ser un día lleno de bendición para cada uno de ustedes, para cada uno de los amigos que nos sintonizan por nuestros canales. Y en esta mañana de sábado vamos a estudiar la palabra de Dios, pero vamos a hacerlo con la dirección de su Espíritu Santo. Por eso quiero invitarles en este momento para hacer una oración y para que me acompañen al hacer esta oración. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Vamos a cerrar los ojos. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, mi Dios, en este día porque nos permites estudiar tu palabra, porque permites reunirnos como familia y poder disfrutar de este sábado. Rogamos que tú seas con nosotros y que tú nos acompañes en el estudio de tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El mensaje de esta mañana está basado en la historia registrada en el capítulo 14 de Génesis. Y yo quisiera que ustedes me acompañaran y abrieran sus Biblias para ir estudiando la palabra de Dios en ese capítulo. Pero teniendo como contexto la historia, yo quisiera estudiar lo que aparece en Génesis 13, versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios. Entonces Lot, dice, escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro. O sea, Lot se fue hacia un lado y Abraham hacia el otro lado. Y Lot escogió la mejor parte de la tierra. Y dice el versículo 12, y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Saben, hermanos, sin duda alguna, esta historia, la historia de cómo Lot y Abraham se separaron, es una historia que nos enseña muchas cosas que yo quisiera compartir con todos ustedes. Dice la historia, y ustedes la conocen, ¿qué hubiera sucedido? ¿Será que se habrá equivocado Lot en confiar en sí mismo antes que confiar en Dios? Porque ustedes recuerdan que Lot escogió la mejor parte de la tierra. Y si esta pregunta fuese también para nosotros, cuando nosotros tomamos decisiones, ¿será que nos habremos equivocado o habremos tomado la mejor decisión? Saben, en esta noche, saben, hermanos, en esta mañana vamos a estudiar la historia de cómo Abraham y Lot se separaron. Pero yo quisiera que ustedes meditaran. Jehová es quien cuida de mí y en sus promesas confiaré. Porque en esta mañana yo quiero hablarles de cómo a veces las decisiones hacen que nosotros nos equivocamos.
Y la historia en la cual hemos basado el estudio del día de hoy está registrada en todo el capítulo 14 de Génesis. Y yo quisiera que lo primero que podemos observar y aprender de esta parte de la escritura es que confiar en nuestros medios va a traer conflicto a nuestras vidas. Porque ustedes se acuerdan la historia de Lot, confió en sus propios medios y eso le acarrió problemas. Quisiera que estudiáramos Génesis 14:1. Dice, aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedarloamer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Aconteció, ¿saben? Cuando el texto dice aconteció, esto quiere decir que este relato es una historia que se está contando. No es algo inventado, más bien es un relato histórico. Por eso dice aconteció, ¿sí? Y este texto menciona a Sinar, Elazar, Elam y Goim. Son 4 regiones y tienen cada una un rey. Actualmente nada se sabe de estos lugares, pero los estudiosos dicen que Sinar sería lo que en los tiempos bíblicos previos era conocido como Sumer y después se convirtió en Babilonia. Elazar sería una forma antigua de referirse a Siria y Elam sería una región grande al este de Mesopotamia, desde el mar Caspio hasta el Golfo Pérsico, lo que aproximadamente actualmente es Irán. Y Goim no se sabe, posiblemente identificado con precisión, pero se le asocia a los eteos. Pero no conocemos qué es por ahí, por la región de Turquía. Ahora dice el versículo 2 de Génesis 14, dice que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Atma, contra Sameber, rey de Soboín, y contra el rey de Bela, la cual es Sofar. Tenemos por otro lado a estos 5 reyes, entre los cuales se menciona a Bera, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, y junto a ellos a otros reyes. La Biblia menciona que los primeros 4 reyes hicieron guerra contra estos 5 reyes de los que estamos hablando. Dice el versículo 3, Génesis 14, 3, dice, todos estos reyes se juntaron, dice, en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedarloamer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14, o sea, el 14, vino Kedarloamer y los reyes que con él estaban, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaín, a los usitas en Am, a los emitas en Sabe, Kirataín, y a los héroes en el monte Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto, dice el texto bíblico. Dice el versículo 7, y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habita en Asesontamar. Sucede que estos 5 reyes que se mencionan habían estado bajo las órdenes de Kedarloamer. Esto quiere decir que tenían que pagar impuestos, prestaban sus ejércitos para que Kedarloamer los llevara a la guerra. No tenían libertad para tomar sus decisiones soberanas porque estaban sometidos bajo las órdenes de este rey. Y Kedarloamer y los otros reyes que fueron con sus ejércitos a derrotar a otros 6 pueblos. Este rey se muestra como un gran rey poderoso y está arrasando a toda la gente, a todos los reinos que se encuentran a su paso. No permite que nadie pueda rebelarse contra él. ¿Saben? Ha probado las delicias del poder y tiene el control de todo lo que sucede en el terreno que él domina y no lo quiere perder. Y dice Génesis 14, versículo 8 al 9. Salieron el rey de Sodoma
el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Soboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim, esto es, contra Kedorlaomer y todos sus 4 reyes, todos sus reyes que con él estaban. 4 reyes, dice el versículo, contra 5. Los 5 reyes que se habían rebelado ahora unen sus fuerzas, se juntan todos estos reyes para poder luchar contra el rey, el gran rey Kedorlaomer. Esta batalla sucede en el valle de Sidim. Al final no es otra cosa que es una guerra entre las potencias de la antigüedad. Pero dice el versículo de Génesis 14, 10 al 11. Dice, y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí en esos pozos de asfalto. Y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Qué triste noticia, ¿verdad? Este rey Kedorlaomer era poderoso y termina ganando la guerra juntamente con los reyes que lo apoyaban. Es tanta la fuerza de este ejército que el rey de Sodoma y el rey de Gomorra deben escapar. Sin embargo, dice la Biblia que el lugar por donde trataron de escapar era un lugar donde había pozos de asfalto. ¿Saben? Y allí quedaron atrapados. Allí fueron pues derrotados. Dice la historia que Kedorlaomer tomó la riqueza de Sodoma y Gomorra, sus provisiones y hasta su gente, porque dice el versículo Génesis 14, 12, dice, también tomaron a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes también fueron tomados y se fueron. Este poderoso rey, juntamente con los otros 3, toma a la gente de Sodoma y Gomorra y se las lleva y las hace prisioneras. Hasta Lot, que fue poniendo sus ojos poco a poco en Sodoma. Aquel que había mirado los campos verdes y las fuentes de agua para llevar a su ganado, pero que había terminado en la ciudad del pecado. No solamente toman a Lot, sino que dice el texto bíblico, toman sus bienes juntamente con toda la gente que había en la ciudad, con todas las posesiones de la ciudad y se van. Hasta esta parte de la porción bíblica tenemos 2 figuras importantes. En primer lugar, tenemos a Kedorlaomer, poderoso rey, que no permite que nadie se rebele contra él, que es probablemente el hombre más poderoso de la tierra en su tiempo y que nadie puede ir en contra de sus decisiones. Cualquiera que no quiera someterse a él será destrozado y lo perderá todo. En segundo lugar, tenemos una persona importante en el texto bíblico que aparece en el texto, Lot, que es sobrino de Abraham, quien es prisionero de guerra, pero que también es prisionero de Sodoma y tristemente de sí mismo y de sus decisiones. Puso sus ojos en lo que pensaba que era mejor para él, su familia y sus sirvientes, y terminó en el peor lugar, en la ciudad del pecado. Poco a poco fue acercándose a esa ciudad, primero habitando en tiendas muy cerca de allí y luego ya siendo parte de la ciudad. Este hombre es un hombre que ha confiado en lo que sus sentidos le han dicho, en su razonamiento, en sus ojos y en lo que él creía que significaba bienestar, abundancia y provisión para él, para su familia, para sus siervos y su ganado. Le habían indicado, todo esto le había indicado que era lo bueno y lo mejor. Y Lot terminó como prisionero de su vida y en peligro de muerte. Este es el primer punto de partida de este mensaje. Confiar en nuestros propios medios para vivir, para subsistir, para progresar a lo que fuere
a lo que fuere va a tener conflictos. Porque cuando nosotros colocamos nuestros ojos, nuestras vistas en las cosas materiales, acarreamos conflicto a nuestras vidas. Lot lo hizo, puso sus ojos en las cosas que se ven y no puso sus ojos en el cielo. Fue engañado por sus propios ojos. Terminó en lo que le pareció lo mejor, que fue para él Sodoma, y ahora estaba en tragedia y en aflicción. Parece, hermanos, que al igual que Lot, a veces nosotros los cristianos, que tenemos a un Dios tan bueno, grande, misericordioso, salvador y libertador, nos encomendamos por nuestra propia cuenta a los problemas, a las tragedias más grandes que puede haber. Engañados a veces nosotros por las delicias de nuestros pensamientos, por nuestros razonamientos al pensar que nosotros sí sabemos lo que es mejor para nuestras vidas, para nuestras familias, y aún como cristianos tal vez pensamos que podemos ser cristianos a nuestra manera, pero de pronto terminamos en la aflicción y en la tragedia y prisioneros del pecado y de nosotros mismos. ¿Sabes, hermano? Yo quiero invitarte para que no cometas los errores que cometió Lot, porque Lot confió en sus sentidos, confió en lo que veían sus ojos. Y saben, muchos de nosotros a veces confiamos también en nuestros sentidos. Decidimos en nuestro futuro por las cosas, por los bienes materiales. Saben, confiar en nuestros medios va a traer conflictos a nuestras vidas. Pero sabes, hermano, la historia de Lot no termina allí. Después de nuestra caída en el conflicto, aún hay esperanza. Porque eso nos enseña la historia de Lot. En Génesis 14, del 13 al 16. Dice el versículo de Génesis 14, 13 y 14. Dice, y vino uno de los que escaparon de esa batalla y le anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados los nacidos en casa, 318, y los guió hasta Dan. Qué maravilloso, ¿verdad? Dice que lo primero que se nota en este texto bíblico es que Abraham es llamado el hebreo, pese a que habita con los amorreos. Qué maravilloso, ¿no? Abraham en primer lugar es un hombre de paz. Puede vivir con otras familias, con otros pueblos, sin desesperarse de ocupar la tierra que Dios le ha prometido, porque ustedes recuerden que Dios le había prometido a Abraham que la tierra donde estaba iba a ser de él. Pero Abraham vive allí y Abraham está confiado en Dios, no está preocupado, está confiando en Dios porque Dios le va a dar la tierra a su tiempo. Abraham está esperando el tiempo en que esas tierras serán de él, pero no está dispuesto a tomar las cosas por la espada, sino que está confiando en Dios, está poniendo sus ojos por fe en Dios, de que Dios le dará las tierras. Oyó, dice el texto bíblico, Abraham que su pariente estaba prisionero. Abraham es misericordioso para con los suyos, ama a Lot y siente compasión de él y va a su rescate. Qué maravillosa historia, ¿verdad? Dice que Abraham arma a sus criados. Ellos no estaban armados antes, no era un ejército. No son pequeños, pero tampoco son muchos. Pero dice que lo importante no es el número de siervos ni que estén armados, sino que si es la batalla de Dios, no importa cuántos sean los enemigos, no importa cuán grande sea el rey contrario o el rey enemigo que darlo a mer, lo que importa es que Dios está con Abraham. Y lo que importa es que Abraham está confiando en Dios. Dice el versículo 15 de Génesis 14, cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot,
su pariente y sus bienes, y a las mujeres y a la demás gente. Abraham ya es una persona mayor, pero eso no es excusa para no ir a rescatar a quien ama. Probablemente aprendió mucho en sus errores pasados. Ustedes recordarán cuando estuvo a punto de perder a Sarai a causa de sus malas decisiones. Abraham, dice el texto bíblico, que ataca de noche. Es parte también del ejército. Y el ejército enemigo huye, de tal manera que Abraham tiene que perseguirlos para rescatarlos. El rey Kedorlaomer, poderoso a los ojos de los hombres, poderoso ante los ojos de los reyes que habían oprimido a todo a quien quería, no puede contra un hombre ya mayor, contra Abraham. Y el ejército de siervos y no soldados. Saben, hermanos, como dijimos anteriormente, Kedorlaomer miró a todos lados, vio personas inferiores, pero nunca miró al cielo y encontró al Dios Todopoderoso y Soberano del universo, y quien había concedido gracia a Abraham y lo había bendecido. Por eso el texto bíblico dice que Abraham recobró todos los bienes, también a Lot, su pariente, sus bienes y sus mujeres y la demás gente. Qué maravilloso, ¿verdad? Porque saben, hermanos, cuando nosotros enfrentamos una situación difícil, cuando viene una caída a nuestra vida, cuando viene un conflicto, también hay esperanza. Porque en medio de este conflicto, y siendo Lot ya esclavo, también había esperanza para Lot. Había esperanza para él. Porque Dios estuvo con Abraham y pudo Abraham liberar a su sobrino Lot. Porque, saben, hermanos, también nosotros a veces nos sumergimos en un conflicto. A veces nuestras decisiones nos orillan a circunstancias difíciles. Nos llevan a donde hay problemas. Pero a veces cuando estamos ya en el problema, cuando estamos ya en el conflicto, cuando ya hemos caído, también hay esperanza. Así como hubo esperanza para Lot, también hay esperanza para ti, hermano. Por eso yo te invito para que confíes en Dios. Puede ser que te equivoques o puede ser que tus decisiones te hayan traído consecuencias y te hayas equivocado. Recuerda que después del conflicto, después de la caída, aún hay esperanza. Así como Dios liberó a Lot, también hay esperanza para ti. Pero sabes, la historia no termina ahí. Porque confiar en los medios de Dios requiere la renuncia a los medios humanos. Sí, dice Génesis 14:17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, Abraham volvía de esta batalla, dice el versículo 17, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Abraham había vencido, había liberado a mucha gente y había quitado la opresión de un rey perverso sobre varios pueblos y reinos. Sin embargo, probablemente Abraham estaba regresando y el rey de Sodoma estaba esperándolo. Abraham, quien tenía que ser bendición para todas las familias, ¿se acuerdan en los capítulos anteriores? Dios le había dicho a Abraham que él iba a ser bendición. En estos momentos Abraham estaba empezando a ser bendición para otras personas. Dice el versículo 18 de Génesis 14:18. Entonces dice Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Lo importante es que basándonos en la evidencia bíblica de este relato, Melquisedec es presentado como el rey de Salem. Esto quiere decir, en otras palabras, el rey de Jerusalén o el rey de la ciudad de la paz. Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, dice, saca pan y vino y bendice a Abraham. Pero hace algo más que eso, reconoce la grandeza del Dios de Abraham y reconoce que él
es el único Dios verdadero al llamarlo creador de los cielos y de la tierra. Qué maravilloso, ¿verdad? Ahora, Génesis 14:20 dice el texto bíblico, bendito sea el Dios Altísimo, dice, que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Al menos 3 cosas me llaman la atención de este relato y yo quisiera compartirlas con ustedes. La primera es que Abraham reconoce que no fue él quien ganó la batalla, sino que fue Dios quien entregó a sus enemigos en sus manos. Esto es precioso porque mientras Lot estuvo velando por sí mismo, ¿se acuerdan que Lot estuvo escogiendo para sí la mejor parte? Abraham estuvo confiando en Dios y fue Dios quien se llevó la gloria de la batalla. Sí, porque la victoria de la batalla la tuvo Dios, no Abraham. Esa es lo primero que llama la atención. Lo segundo es que Abraham reconoce la autoridad de Melquisedec como autoridad religiosa y sacerdote del Dios Altísimo. Y es por eso que le otorga los diezmos de todo lo que había ganado. Qué maravilloso. Abraham reconoció que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Reconoció su autoridad y le entregó el diezmo de todo. En tercer lugar, me llama la atención que Abraham reconoce que debe sostener con su diezmo al sacerdote y el lugar de adoración. El corazón de Abraham no es un corazón egoísta o irresponsable, no. Está en una expresión de gratitud y reconocimiento a Dios. Por lo tanto, reconoce su responsabilidad de sostener con su diezmo al sacerdote y al lugar donde se adora. Por eso entrega el diezmo de todo lo que, pues, de toda la batalla, de todos los bienes que traía con él. Este reconocimiento es una expresión de gratitud y reconocimiento del Dios verdadero. Pero saben, dice el versículo en Génesis 14:21, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Saben, el rey de Sodoma quiere engrandecer a Abraham con todos los bienes que se han recuperado. Porque en la antigüedad, cuando una persona iba a otra ciudad y la derrotaba, toda la ciudad era de él. Y en este ejemplo que estamos viendo, Abraham había liberado a todas esas personas. Abraham había liberado a todas esas ciudades. Por lo tanto, Abraham merecía ser el rey de todas esas ciudades, incluyendo Sodoma, Gomorra, porque él los había liberado, había recuperado todo lo que se habían robado, todo era de él, inclusive la ciudad, porque cuando Kedorlaomer había conquistado esas ciudades, Kedorlaomer se había apropiado de esas ciudades y esas ciudades eran para él, ¿sí? Pero ahora Abraham recupera esas ciudades y Abraham era todo de Abraham. Y entonces el rey de Sodoma quiere premiar o quiere engrandecer a Abraham con todos los bienes que se han recuperado. El rey de Gomorra le está diciendo que se quede con todos los bienes de Sodoma, pero que tan solo le devuelva su gente. Esta es una situación bastante difícil para el rey, ya que sabe que Abraham puede tomar la vida incluso del rey, porque al recuperar esta ciudad, todo le pertenece. Todas las personas de esa ciudad eran automáticamente esclavos, eran posesión de Abraham, incluyendo al rey de Sodoma. ¿Sí? Qué maravilloso, ¿verdad? Abraham ha hecho escapar al rey que dominaba, ha corrido al rey que dominaba tantos reinos. Sí. Esto es fascinante porque Abraham ahora tiene el incentivo emocional y es respetado en gran manera en todos estos reinos como libertador y probablemente está escuchando una voz que dice, fíjense qué maravilloso, posiblemente en la mente de Abraham había una voz que le decía, es hora de tomar lo que es tuyo. Es hora de tomar la tierra de Canaán que Dios te ha prometido. Tienes la espada. Ahí mismo él tenía la espada, tenía ejército y podía tomar la tierra.
podía tomar todas esas ciudades, porque esas ciudades Abraham las había libertado. Pero Abraham ha cambiado. Abraham no puede cometer el mismo error que cometió Lot, de ver su bienestar con sus propios ojos, con sus propias fuerzas, con sus decisiones, basados en su juicio y en lo que cree que es mejor para él. Qué maravilloso, ¿verdad? Porque Abraham podía haber dicho, Dios me ha prometido esta tierra, la voy a tomar. Pero Abraham ha aprendido a confiar en Dios. Ha aprendido a tomar las decisiones con Dios. Ha aprendido a esperar, a sufrir, a vivir en tiendas de campaña toda su vida. Pero ha aprendido a confiar en Dios. Y ha aprendido a decidir tomado de la mano de Cristo Jesús. Dice el versículo 22 al 24. Respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo. O sea, ha hecho un juramento con Dios. O sea, Abraham había hecho un juramento con Dios, el creador de los cielos y de la tierra. ¿Y cuál es ese juramento? Versículo 23. Que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Para que no digas, fíjense lo que dice, yo enriquecí a Abraham. Excepto, dice el versículo 24, solamente lo que comieron los jóvenes, o sea, sus sirvientes habían comido en la batalla. Dice, solo vamos a tomar lo que comimos y la parte de los varones que fueron conmigo. Los varones que se le habían unido en ese ejército, que eran Aner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. Abraham ha hecho un juramento para con Dios y eso es que no va a tomar nada que venga de otra mano que no sea la de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué increíble historia. Sabes, hermano, Abraham no necesita toda la riqueza que tiene en sus manos, que por cierto es demasiado grande. Él ha aprendido que es mejor pasar hambre con Dios. ¿Recuerdas lo que le pasó en Egipto? Él ha aprendido que es mejor pasar hambre con Dios, que tener toda la riqueza sin la guía y la gracia de Dios. Porque en Egipto, al confiar en sí mismo, estuvo a punto de perder a su esposa. ¿Se acuerdan ustedes? Abraham dice, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Este hombre es un hombre de fe. Abraham es un hombre de fe. Simplemente eso. Él ha recibido una promesa de Dios que lo iba a bendecir y prefiere esperar en Dios, que sea Dios quien cuide de él, y esperar en sus promesas e intentar arriesgar la vida a su manera. Él prefiere confiar en Dios que arriesgar su vida con sus propias fuerzas. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. Abraham rechaza toda la riqueza que le correspondía como botín de guerra y tan solo pide que se alimente a la gente que va con él y que los que lo habían acompañado de otros pueblos tomen su parte, que era lo que ellos esperaban. Abraham está renunciando a los medios de provisión del hombre para confiar en los medios de provisión de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Abraham renuncia a los medios del hombre, pero toma los medios de Dios. Abraham está dispuesto a esperar en las promesas de Dios. Y si tan solo tú y yo hiciéramos lo mismo el día de hoy, qué bendecidos seríamos. Experimentaríamos tal vez pobreza o riqueza, pero seguros de estar en las manos de Dios. Por eso, hermano, yo te invito para que confíes en Dios, para que no tomes tus decisiones sin tener a Dios presente. Yo te invito para que confíes en Dios. Yo te invito para que en esta mañana puedas tomarte de la mano de Cristo Jesús y aprendas a confiar y a tomar las decisiones con Dios. Puede ser que venga enfermedad. Puede ser que tus decisiones te traigan sufrimiento, dolor, dificultades. Pero es mejor las dificultades con Dios que sin Él. Por eso en esta mañana yo quiero invitarte
para que confíes en Dios, así como lo hizo Abraham, así como la historia de Lot. Porque en medio de las dificultades Dios está con nosotros. Pero si tú te has apartado de Dios, pero si tú estás solo, Dios no podrá estar a tu lado, no podrá ayudarte. Pero si Dios está contigo, no importa lo que venga. No importa si viene sufrimiento, si viene dolor. No importa. Lo importante es aprender a confiar en Dios. Que Dios te bendiga. Quiero invitarte para hacer una oración. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta mañana, Señor, nos tomamos de tu mano poderosa y queremos pedirte que nos acompañes y nos bendigas, Señor. Y tal vez en el pasado hemos cometido decisiones que nos han traído equivocaciones. Queremos pedirte que a partir de hoy podamos tenerte presente siempre en todo lo que hagamos, Señor. Porque es mejor estar a tu lado que lejos de ti. Es mejor tener pobreza, tener dificultades, pero contigo, Señor, que tener riqueza, tener abundancia, pero estar lejos de ti, Señor. Por eso queremos hacer lo que hizo Abraham, Señor. Confiar en tu mano poderosa, sabiendo que a su tiempo llenarás nuestra vida de bendición. Nos colocamos en tus manos y te pedimos que seas con nosotros. Gracias te damos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Que mi vida cada día, cada paso que dé, sea un cuadro de amor, cual Cristo fue, y que crezca en Jesús, que conozca más y más de su amor, y aumente mi fe hasta el día